Hace unos vídeos atrás os comenté que quería subir un vídeo hablando de la batería del iPhone. Primero de todo, antes de nada, comentaros que no es un tema que a mí me preocupe o que yo le dé muchas vueltas. Es más, me enteré del porcentaje de la salud de la batería de mi iPhone gracias a vosotros porque me preguntabais muchísimo sobre cuál es tu porcentaje. Y así es como yo me enteré. Realmente no es un menú que yo haya consultado anteriormente en mis otros iPhones, ni tampoco le dé vueltas cada día de a ver si estoy gastando un poquito más de batería. Sinceramente utilizo el iPhone cuando quiero, cuando puedo y de la forma que yo quiera. Entonces no es algo que a mí me preocupe en mi día a día, pero si a ti sí te preocupa o estás en ese momento que digas, Judith, pero ¿cómo lo haces tú? Porque tú lo utilizas cada día y tal, yo te voy a explicar cómo yo utilizo el iPhone y qué cosas suelo hacer o qué cosas sí que puedes tocar en tu iPhone para cuidar un poquito más la salud de la batería de tu iPhone. Así que dicho esto, empezamos. Primero quiero explicarte un poquito cómo yo utilizo el iPhone. Al final, yo este dispositivo de aquí lo utilizo para trabajar. Yo me dedico a las redes sociales, tanto literalmente en mi trabajo formal como también en YouTube. Entonces, paso muchas horas con este dispositivo, pero la gran mayoría, por no decir el 90%, es de trabajo. Sí que es verdad que puedo tener los fines de semana sobre todo, hoy por ejemplo para mí es sábado, pues a lo mejor estoy un ratito más con el móvil, porque después de comer, con el café, me apetece estar viendo pues TikToks o lo que tú quieras, pero realmente en mi día a día lo utilizo para trabajar. Cuando yo estoy grabando vídeos para vosotros aquí en YouTube y grabo la pantalla del iPhone, tanto los planos bonitos que veis como también cuando hago grabaciones de pantalla, para hacer todo este contenido, el iPhone pasa muchos minutos, muchas horas con la pantalla encendida con el brillo a tope. Entonces, yo no me puedo comparar con el uso que le pueda dar yo con el uso que le puedas dar tú que me estás viendo, porque me juego lo que quieras a que tú no grabas tu iPhone constantemente con la cámara o grabaciones de pantalla tan largas que pueden ser perfectamente de más de media hora con el móvil en funcionamiento todo el rato. Entonces, desde que os publiqué cuál era mi porcentaje de carga, os habéis sorprendido porque, viendo cómo yo lo utilizo, os sorprende que tenga un 95%. Bien, ahora ya no tengo un 95%. Este último mes le he dado muchísimo más uso al iPhone precisamente por lo que te acabo de contar, porque estoy generando más contenido sobre el propio iPhone. Entonces, como lo estoy utilizando más, ahora tengo un 93% de carga. Eso no significa que yo le haya dado un mal uso, simplemente como te estoy diciendo o intento explicarte, es que lo estoy utilizando mucho más para trabajar. Entonces, si no es tu caso, tranquilo, no creo que el porcentaje baje tan rápido, pero quería explicarte este pequeño contexto porque no es el mismo caso el mío o lo que yo te voy a contar que pueda yo modificar en mi iPhone, cosas que tú a lo mejor no necesitas porque no tienes ese uso. Dicho esto, ahora sí, lo primero que deberíamos hacer para poder comprobar este porcentaje que te estoy todo el rato mencionando es ir a ajustes e irnos al menú batería. Lo primero de todo, las cargas, los ciclos de cargas. Yo lo siento, no te voy a explicar qué es un ciclo de carga, tienes millones de youtubers que han explicado los ciclos de carga, trucos para mejorar la salud. Este vídeo no va de esto, este vídeo te voy a explicar lo que yo suelo hacer en mi día a día. Entonces, yo de aquí no toco nada, lo que sí que yo suelo hacer es ponerme lo del porcentaje de carga, ya sabéis, cuando hago capturas lo habéis visto, yo tengo el porcentaje en la batería. Si no te gusta lo puedes quitar y automáticamente se va, pero a mí me gusta saberlo, ¿vale? Entonces, aparte de esto vas a ver que hay un menú que pone salud y carga de la batería. Aquí vas a poder ver ese porcentaje que yo te comentaba. Yo ahora mismo estoy en un 93%. A lo mejor mañana tengo un 91%. Es probable, no pasa nada, es decir, ahora mismo estoy trabajando con mi iPhone, para que me entiendas. Volvemos atrás y ¿qué podemos seguir mirando en este menú? Pues algo muy interesante. Si deslizamos un poco vamos a poder ver el uso de la batería por apps. ¿Y esto qué nos va a proporcionar? Poder saber cuánta batería estamos gastando, estamos malgastando a lo mejor, en algunas aplicaciones. Por ejemplo, como os he comentado, lo que más uso le doy yo es a Instagram. Y es que es normal porque me paso muchas horas en Instagram haciendo reels, programando reels, mirando inspiración, haciendo stories, hablando con vosotros. Entonces es normal que mi porcentaje sea mayoritariamente en Instagram. ¿Qué es lo siguiente que te recomiendo que hagas? Vamos a ir a notificaciones. Tienes un vídeo en el canal hablando de cómo gestiono yo todo el tema de las notificaciones. Os gustó mucho, así que te lo dejo por tarjetita. He de decir que no voy a hablar de ello en este vídeo, no quiero entrar otra vez en detalle de cómo tengo yo las notificaciones, simplemente decirte que si vamos al panel de notificaciones en ajustes también, vas a poder controlar aquellas notificaciones que aparecen en la pantalla bloqueada e incluso en el centro de notificaciones y por tiras. ¿Esto consume batería, Judith? Bueno, no te diría que es lo que más consume, pero sí que es verdad que es algo que provoca que el iPhone se encienda y eso sí puede hacer
que se descargue un poquito. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Primero, no te obsesiones con este tema y segundo, te diría que controles las notificaciones de tu propio iPhone. Yo, por ejemplo, ya te recomendé en ese vídeo que le eches un vistazo a todas las aplicaciones que tienes instaladas y vayas una a una determinando si quieres o no las notificaciones activas. Judith, me da muchísima pereza hacer este proceso porque voy a tardar mucho y mi iPhone se va a descargar mientras hago esto. Bueno, lo primero, no te preocupes por estar ahora más tiempo con tu iPhone, no te preocupes para nada, ya te he dicho al principio que le des el uso que le quieras dar al iPhone sin preocuparte si eso va a generar o va a perder un poquito de ese porcentaje, ¿vale? Eso lo primero. Y lo segundo, no te preocupes, siempre te recomiendo que entonces lo hagas un poquito más automatizado. ¿Con qué? Con los modos de concentración. Ya sabéis que para mí los modos de concentración no solamente hacen que estés foco en una situación, por ejemplo, pues voy al trabajo, tengo el del trabajo, sino también podemos crearnos un modo de concentración que se llame fuera de notificaciones, sin notificaciones, Time for Me, ¿no? Que es un poquito el que siempre os cuento. ¿Y cómo podemos personalizar ese modo de concentración? Vamos a ir a los ajustes, vamos a ir a donde pone modos de concentración, abriremos el que hemos creado de Time for Me, sin notificaciones, en mi caso Peace, vamos a entrar en él y donde pone aplicaciones vamos a indicar que no haya ninguna permitida. ¿Cómo se hace? Pues simplemente cuando le das a permitir notificaciones, eliminar todas las que hayan en esta lista. Y listo. Judith, yo quiero que el de Instagram sí que me notifique. Pues añadiríamos aquí la aplicación Instagram y listo. De esta forma no recibirás ninguna notificación exceptuando aquellas que tú indiques. ¿No quieres ninguna? Pues las quitas todas. Volviendo un poco al hilo de lo que va este vídeo, ¿qué conseguimos entonces? Pues que el iPhone no se vaya encendiendo tanto y por lo tanto no gaste esa batería innecesaria. Otra de las cosas que puedes hacer es el tema del bloqueo automático. Conozco gente o que directamente lo tiene desactivado o que lo tiene como a 3 minutos. Yo te recomiendo que siempre esté a 30 segundos. Es lo que yo siempre recomiendo, siempre lo he tenido así en todos mis dispositivos. ¿Y esto en qué consiste? Pues que si tú tienes el móvil así encendido y no lo tocas, está sin usar, a los 30 segundos se debería apagar. Se empezaría a oscurecer y en muy poquito se acabará bloqueando. De esta forma, ¿qué conseguimos? Pues no tener la pantalla encendida tanto rato. Y por lo tanto, mejorar la vida de la batería y optimizar su rendimiento. El modo de bajo consumo, lo habréis visto en la miniatura, es algo que yo a veces tengo activado, me lo preguntáis, ¿qué es esto del modo bajo consumo? Bueno, primero, es un modo que puedes tener activado aunque tengas un 80% de batería. No es algo que al móvil le vaya a afectar, ¿vale? Lo puedes activar cuando tú quieras, pero sí que es verdad que es recomendable que salte automáticamente. ¿Cuándo salta? Cuando llega al 20% de batería, salta el ¿quieres poner el modo de bajo consumo? Tú puedes aceptar, puedes decir que no. Si lo aceptas, la batería sale en amarillo. ¿Y esto para qué sirve? El modo de bajo consumo lo que va a hacer es reducir el brillo de la pantalla para optimizar el rendimiento del dispositivo y además va a minimizar las animaciones del sistema. Otra de las cosas que siempre lo he dicho en todos mis vídeos es que tu dispositivo esté siempre actualizado con el último iOS. Es algo que me decís, Judith, es que ocupa mucho, es algo que a lo mejor me dificulta porque luego incluyen algo que no me gusta, que muchas veces lo que hacen es reparar algunos errores propios del sistema. A lo mejor pusieron una mejora en la batería, tú dices, es que se me descargó más rápido, a lo mejor en la siguiente es reparar o mejorar esa cosita que te está faltando. Entonces, yo siempre voy a recomendar que esté actualizado tanto el iPhone como otros dispositivos, el Apple Watch, el MacBook, para siempre estar uno protegido y obviamente pues actualizado pues por si han incluido alguna mejora, como te digo. Bueno, hemos llegado al momento de los límites de uso. Al principio hacía mención a ese vídeo de las notificaciones, vuelvo a hacer un poquito de mención. Te comentaba que te iba a poner un caso práctico, ¿no? De, por ejemplo, mi uso de batería, yo veo que está afectada por el uso que le doy a Instagram, pues vamos a intentar reducir ese uso de Instagram. ¿Cómo podemos hacerlo de forma más natural? Porque muchas veces esto es como dejar de fumar, no es literal, ya me entendéis, pero que si lo haces radical seguramente te cueste, pero si vas poquito a poquito es muy probable que lo consigas. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Que te pongas límites de uso. Si lo que te está preocupando es que tu batería se descarga más cuando utilizas Instagram, pues intenta no utilizar tanto Instagram. ¿Cómo? Como te digo, puedes marcarte unos límites de uso en tus aplicaciones. Si quieres un tutorial un poquito más avanzado, tienes en la tarjetita el vídeo que estoy haciendo todo el rato mención de las notificaciones, donde te lo explico mucho mejor. Y también tendrás el vídeo de tener una relación más sana con tu iPhone, donde también te explico estos tips por si quieres despegarte un poquito de ese uso del móvil o de las redes sociales. Pero decirte eso, que los límites te pueden ayudar mucho a marcar ciertos horarios y decir, mira, he llegado ya al límite, no lo voy a utilizar. De esta forma también ahorras batería y ahorras pues estar un poquito en esas redes sociales que no quieres estar. Y por último, hace unos vídeos atrás os comentaba que
teníais que suscribiros para poder llegar a este vídeo porque os enseñaría un atajo con automatización que me ayuda a llegar a esa batería o llegar a ese porcentaje de batería y que no se acabe pues llegando al 5%, por así decirlo, ¿no? Vamos a ir a la aplicación Atajos y os voy a enseñar que es muy sencillo. No vamos a ir al apartado de atajos, vamos a ir a donde pone automatización. ¿Qué es una automatización? Pues bien, como dice su propio nombre, lo que va a hacer el iPhone es que cuando llegue a lo que tú hayas marcado, se va a automatizar y va a hacer una acción. No sé si me ha quedado muy claro. Te lo voy a intentar explicar con un ejemplo práctico. Me he inspirado en un tweet que hizo Fran Besora, que si no lo seguís en Twitter, pues este es su usuario, que él me recomienda, pues yo también le recomiendo a él. Yo es algo que ya tenía algo así puesto, pero me ha dado ideas para poder mejorarlo. No es exactamente lo que explicó Fran en su tweet. De hecho, yo lo tengo un poquito más personalizado, ya me conocéis. Me voy a apartar y os lo voy a enseñar. Por aquí ya os está apareciendo el iPhone. Pues bien, lo que tenemos que hacer es crear una automatización. Le damos a crear automatización personal y por aquí tenemos que elegir. Veréis que hay muchísimos, así que elige lo que mejor te vaya. Pero como hablamos de la batería, pues mira, tienes que hacer nivel de batería y cuando llegue al marcar el nivel, yo por ejemplo tengo el 30%, le dices es de 30% y aquí puedes ir marcando esas acciones que te comentaba. ¿Qué quieres que pase cuando llegue la batería al 30%? Así es como yo lo tengo marcado. Cuando llega al 30% me vibra el móvil y aparece un aviso que dice has llegado al 30%. Y cuando pasa esto lo que va a hacer es que se activa el modo reducir movimiento, que esto es básicamente cuando intentas cambiar de otra aplicación pues no hay tanto movimiento, el movimiento no es tan fluido, para que me entendáis. También se reduce la transparencia, eso también cuando intentas cambiar de aplicación es todo más opaco y estos son ajustes que van a ayudar a que mejore ese nivel de batería, porque la batería también se gasta con ciertos porcentajes muy bajitos, pero puede ayudar esto con el tema de la transparencia, el tema del brillo, el tema de todo esto que os voy a contar ahora. También se activa el modo de bajo consumo, como te he explicado al principio, y además se define el brillo al 30%, que ya sabéis que al final el brillo también puede jugarnos una mala pasada. Así que todo esto es lo que pasa cuando mi batería llega al 30%, sin que yo haga nada. Eso sí, puedo activar o desactivar. Os lo voy a hacer una demostración si le damos al play. Esto va a empezar y es que vais a ver que empieza a vibrar. Muestra ese aviso, me dice deberías dejar un poquito el iPhone, has llegado al 30%, esto se puede modificar, está personalizado por mí. Entonces si yo digo cancelar, se cancela, hasta aquí hemos llegado. Pero si yo digo continuar, atención, le digo ok, se activa, se reduce el movimiento, se reduce la transparencia, se activa el modo bajo consumo y se define el brillo al 30%. Ya lo estáis viendo, sé que por aquí no podéis ver el brillo, pero ya lo estáis viendo. Y de esta forma es como funcionaría. Para poder pararlo, ¿qué pasa? No podemos pararlo ahora. Bueno, lo que vamos a hacer es crear otra automatización, que es que cuando el nivel de batería sea superior al 30%, que es como ahora mismo lo tengo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo siguiente, se va a mostrar una notificación de así se hace, tienes más del 30% de batería, ahora os lo voy a enseñar, se va a desactivar el reducir el movimiento, se va a desactivar el reducir transparencia y se va a desactivar el modo de bajo consumo. Judith, ¿no subes entonces el brillo? No, porque sinceramente es algo que yo ya suelo poner al 30%, entonces prefiero que se mantenga. ¿Qué va a pasar si yo le hago clic ahora? Pues mirad, va a pasar esto. Se va a recibir una notificación, atajos, batería superior al 30%, así se hace, tienes más del 30% de batería. Se ha desactivado todo lo anterior. Ya está. Estas son mis dos automatizaciones que tengo ahora mismo en mi iPhone. ¿Yo te recomiendo que lo pongas? Bueno, depende. Si le das un uso como yo al iPhone, posiblemente sí. Y si no, pues hoy al menos te llevas el consejo de que puedes investigar un poquito este menú de automatizaciones y a lo mejor encuentras algo que sí que se adapte a tu ritmo de vida. Quiero decir una cosa antes de finalizar el vídeo porque ya está, hemos llegado al final del vídeo y es que, repito, ¿vale? Yo el iPhone solo lo cargo por las noches con un cargador que ya sabéis que es el de Comoy, que es el que tengo en la mesita de noche. Yo lo cargo por las noches, solo por las noches, a no ser, como he dicho al principio, que tenga una cena, tenga un evento por la noche y llegue pues a la tarde con un 20%, 30% y diga, mira, pues ponemos el modo avión, lo vamos a cargar con el cable original de iPhone, pero el adaptador tengo el de Anker, el de 30 vatios, que es el de carga rápida, lo conectamos, lo dejamos, pues ¿qué? 10 minutitos y me voy. Es un poquito lo que suelo hacer, pero el 90% de casos de mi día a día no suelo cargarlo durante el día, solo lo cargo por la noche. A no ser, como he dicho también al principio, que como hoy estoy trabajando con el iPhone, de hecho hoy es sábado, obviamente no creo que llegue, teniendo en cuenta que ahora llevo un 81% de batería, no creo que llegue a las 10 de la noche con un 50, no lo creo. Entonces,
seguramente lo cargue un poquito antes de irme. Pero ya os digo, es muy puntual, son los días que tengo pues más ocio por la noche. Yo espero que te haya gustado mucho este vídeo, espero que te haya ayudado, también hayas descubierto cositas que no sabías y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao!